sangre que ha sido utilizada como efectos metabólicos, estos ventrículos también van a recibir sus nutrientes de las arterias. Van a venir las arterias, imagínense, es un ventrículo, viene la arteria y cuando la arteria entra al sistema ventricular, sufre modificaciones. Se empieza a acumular, se empieza a plegar, se empiezan a hacer más fenestradas, sufre modificaciones y esa arteria, el tejido vascular arterial modificado, va a formar el plexo coroideo. Este plexo coroideo va a estar en las paredes de los ventrículos. Todos los ventrículos, ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué es lo que va? Acá tenemos, mira, esto de rojito que es el ventrículo, el plexo coroideo. ¿Qué es lo que sucede ahí en los ventrículos? Te decía que este ventrículo era, este plexo coroideo era tejido vascular. Si es tejido vascular, le llega la sangre. Si le llega la sangre, le llega el plasma. Y una vez que le llega la sangre, le llega el plasma, a diferencia del resto de vasos sanguíneos, del resto de la arteria, va a estar muy fenestrada, va a tener muchos espacios y el plasma va a salir y va a fluir libremente. Nuevamente, todo este salón es un ventrículo, es el ventrículo lateral. Y la puerta vamos a considerar de que esta puerta es el plexo coroideo. La sangre que estaba por ahí, que pasaba cerca por el plexo coroideo, como las células ahora de este plexo coroideo son muy penetradas, todo el plasma pasa en un montón de la misma sangre, casi el mismo contenido que hay a nivel de los plexos coroideos. Luego vamos a ver ahí a las células ependimarias, al epéndimo que va a estar revistiendo el sistema ventricular y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya me has dado todo, me has dado plasma, me has dado proteínas, me has dado electrolitos, ahora vamos a elegir qué cosa va a pasar por ahí. Imagínense que soy una célula y esta célula voy a tener, por un lado, la membrana basal, que va a estar en contacto con la sangre, y por otro lado, la membrana apical, que va a estar en contacto con el espacio ventricular, en contacto con el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ahora, membrana basal por acá y membrana apical por acá. ¿Cuál va a ser la chamba de estas células? Sacar el líquido del espacio vascular y pasarlo al sistema ventricular. Pero no va a pasar todo, va a pasar principalmente agua, líquido cefalorraquídeo, con una composición un poco diferente de proteínas, una composición un poco diferente de electrolitos. ¿Cómo lo hace? Este es un fenómeno activo. Cuando digo que es un fenómeno activo, quiero decir que va a pasar sustancias en contra de la gradiente. Y al pasar sustancias en contra de la gradiente, va a utilizar ATP, va a gastar energía. Principalmente, la producción de líquido, no la producción, te digo porque yo evito decir producción, aunque a veces se me entiende. Cuando yo digo producción del LCR, el LCR es agua. Yo entendería de que agarra dos hidrógenos, lo mezcla con un oxígeno y bota agua. No, es simplemente lo filtra. Me corrijo. La secreción del líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos va a estar directamente proporcional a la secreción de sodio, cloro y bicarbonato. Estos tres iones, sodio, cloro y bicarbonato, digamos de que el catión es el sodio, el anión es el cloro y le añadimos también el bicarbonato, van a producir un flujo en contra de la corriente entre el sistema vascular al sistema ventricular. Y ese flujo de sodio, cloro y bicarbonato va a arrastrar agua. Y el agua va a fluir junto con esos iones a través de las membranas y más ayudado a través de unos canales de agua conocidos como las apoporinas. Las apoporinas de tipo 1 en este caso. Te digo un ejemplo nuevamente en la reina quizás de las proteínas, de los transportadores a nivel celular, el ejemplo del sodio y su bomba, la bomba de sodio y potasio. Imaginemos ahora que todo el salón en la célula, imaginemos que todo la sangre está para allá, esta es la célula, y pasando la pared está el
Adentro. Adentro, ok. Pregunta, ¿dónde hay más sodio? ¿Adentro o afuera? Afuera. Afuera. ¿Dónde hay más potasio? Adentro. Adentro. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? ¿Mete sodio? Saca sodio y mete potasio. Estas celulitas en su membrana basal tienen unos canales. Si digo canales, quiere decir de que van a pasar los iones a favor de su gradiente. Si yo tengo otros canales y abro un canal para el sodio, ¿qué pasa con el sodio? Pasa. El sodio ingresa. Como hay más sodio afuera, el sodio ingresa. ¿Okay? Entonces, el sodio empieza a ingresar, ahí, se empieza a acumular el sodio por acá, y esta misma celulita, ahora en su membrana apical, tiene la bomba de sodio y potasio. ¿Y qué hace esta bomba de sodio y potasio con ese sodio? Lo saca. El sodio de la sangre lo está pasando hacia el espacio ventricular. Ya tenemos eso con el sodio. Tenemos también cotransportadores. Aparte del canal de sodio, hay una proteína cotransportadora que dice, oye, cada vez que venga el sodio se une a esta proteína, pero va recién a pasar la línea celular cuando se junte también con el cloro. Cotransportador sodio-cloro. ¿Qué más? Sodio, cloro y potasio. Con la energía que está teniendo, la energía potencial por la gradiente de concentración del sodio, ingresa el cloro, ingresa el potasio. Okay. ¿Qué carga tenía la célula? Siempre lo que pienses. Lo contrario, negativa. En el interior es más negativo. ¿El cloro qué es? Negativo. Negativo. ¿Qué le va a estar haciendo a la célula al cloro? ¿Ves? ¿Negativo con negativo? Pues, ¿Negativo se atraen o se repelen? Se repelen. Negativo de positivo. Dentro de la célula negativo, el cloro es negativo, el interior de la célula dice, oye cloro, vete. Y lo está botando, pero por la membrana apical. ¿Qué más? Dentro de esas celulitas tenemos una enzima llamada anhidrasa carbónica, el cual va a hacer reaccionar el agua con CO2 y me va a formar bicarbonato e hidrógeno. Este bicarbonato que se acumula también va a empezar a salir por la membrana apical. Hay juegos de otros iones. De potasio también hay bastante juego, pero el juego neto es casi cero, porque el potasio casi todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Pero donde hay una mayor diferencia neta va a ser del paso desde la membrana basal a la membrana apical, desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo, de sodio, cloro y bicarbonato. La cantidad de agua que pase va a ser directamente proporcional a estos elementos. Por eso es que cuando nosotros queremos tratar en la clase, queremos hacer que se produzca menos líquido cefalorraquídeo, inhibimos la anhidrasa carbónica para que se produzca menos bicarbonato, pase menos bicarbonato y con eso menos. ¿Okay? Adelante, adelante. Tenemos plexo coroideo. Tenemos plexo coroideo nosotros en el ventrículo lateral. Tenemos plexo coroideo en el agujero interventricular y tenemos plexo coroideo también en el tercer ventrículo. En el acueducto mesencefálico se salva de plexo coroideo y nuevamente en el cuarto ventrículo tengo yo plexo coroideo. En todos ellos vamos secretando líquido cefalorraquídeo. Como el que está a nivel de los ventrículos laterales es el más grande, imaginemos que el recorrido empieza acá. Sin embargo, tú sabes que ya se está produciendo acá, acá y acá. Si empezamos nuestro recorrido del líquido cefalorraquídeo a nivel del ventrículo lateral, una vez que se produce empieza a circular y pasa por el agujero interventricular. Una vez que pasó al agujero interventricular, llega al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo llega o pasa por el acueducto mesencefálico. Del acueducto mesencefálico llega al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo, una pequeña cantidad pequeñísima se va por el canal central o conducto ependimario de la médula espinal
Ese espacio se conoce, se llama como espacio subaracnoideo, porque ese espacio está debajo del aracnoides. Y por ese espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo y también los vasos sanguíneos, como el polígono de Túnez. La comunicación, o por dónde sale del sistema ventricular al espacio subaracnoideo, lo hace a través de tres agujeros o aperturas. Antes lo conocían como el esquema bien, ahora lo conocemos como la apertura central y las aperturas laterales. Es más, la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se encuentra no en el sistema ventricular, sino en el espacio subaracnoideo. Nosotros tenemos aproximadamente 150 mililitros de LCR. De esos 150 mililitros, solamente unos 30 mililitros más, mililitros menos, se encuentran dentro del espacio ventricular. La gran mayoría, todo el resto, los más de 100 mililitros de LCR que tenemos, se encuentran en el espacio subaracnoideo. Está circulando por el espacio subaracnoideo, circula. Abajo también. Y luego, esta aracnoides, en algunos lugares, específicamente en los senos venosos, a predilección del seno venoso sagital, va a sufrir una invaginación. Esa invaginación del aracnoide se va a llamar granulación aracnoidea. Y esta granulación aracnoidea va a ser la puerta o el mecanismo mediante el cual se va a absorber el líquido cefalorraquídeo. Se empezó a secretar desde el sistema vascular arterial. Ahora se empieza a absorber hacia los senos venosos, hacia el sistema venoso. La secreción era un fenómeno activo, utilizaba ATP, principalmente la bomba de sodio y potasio. En cambio, la absorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno por presión, es un fenómeno físico, no utiliza ATP. Que la puerta es una granulación aracnoidea. Tiene válvulas, así como las válvulas del corazón. Si hay mucho líquido, la presión hace que la válvula se abra y el líquido sale. ¿Qué pasa si hay poco líquido o poca presión? ¿Qué pasa con esa válvula? Se cierra. El fenómeno de absorción es un fenómeno físico por diferencias de presiones. Hay mucha presión, se va. Hay poca presión, se va. ¿Okay? Uno es activo, el otro es pasivo. Uno viene la sangre arterial y otro la sangre venosa. Y acá del seno sagital, ya saben que se va al seno sigmoideo, de ahí se va a la vena yugular y de ahí se va a ese músculo que tienen los hombres y se llama corazón. ¿Okay? Más o menos eso es lo que pasa. ¿Será todo el líquido cefalorraquídeo el que se produce o se secreta en los plexos coroideos? ¿O habrá otro lugar? ¿Qué dice? ¿Qué cree? ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Qué dice? ¿Hay otra o no hay otra? No, tiene que ser uno. ¿Hay otra o no hay otra? Siempre hay otra. Siempre. Los otros, aproximadamente en los plexos coroideos se secreta del 70 a 80% del líquido cefalorraquídeo. Otro lugar de producción de más o menos el 20%, 10% es a nivel de las células ependimales. Otro poquito, de manera neta, lo aporta la barrera hematoencefálica. Pero acá te enseño unas letras chiquitas del contrato de la barrera hematoencefálica. La cantidad de líquido cefalorraquídeo que pasa a través de la barrera hematoencefálica es muchísimo mayor que la cantidad de líquido que secreta los plexos coroideos. Solamente que en la barrera hematoencefálica ocurre en ambas direcciones. Así como produce mucho LCR, mucho líquido que pasa al sistema ventricular, también el líquido de ahí pasa a través de la barrera hematoencefálica en sentido contrario. De tal manera que la producción neta o el flujo neto hacia el sistema ventricular se hace pequeño. ¿Okay? Se hace pequeño. Está la barrera hematoencefálica, se absorbe, por acá está. Todo el líquido cefalorraquídeo discurre por el espacio subaracnoideo proveniente del sistema ventricular y se va a absorber al sistema venoso. La producción de este es gracias a
las células ependimarias. Y las células ependimarias son las que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero de acá el sodio, quiero el cloro y el bicarbonato. ¿Y por qué no pasa el resto? Porque ahí, a ese nivel, yo tengo uniones intracelulares que me van a permitir tener bastante selectividad con lo que va a pasar de un lado hacia otro lado. Bombas y canales, ya saben. Una aplicación clínica, la acetazolamida. De todos la farmacología que se ha podido usar para la disminución del líquido cefalorraquídeo, lo que tiene o lo que ha tenido mayor importancia porque tiene bastante influencia es la acetazolamida. La acetazolamida es un diurético, se utiliza o tiene como función inhibir la anhidrasa carbónica y a nivel de la producción del líquido cefalorraquídeo, al inhibir la anhidrasa carbónica, inhibimos la producción de bicarbonato y por lo tanto este bicarbonato no va a pasar hacia el espacio vestibular y tenemos una menor producción de ese. No es mucho, pero algo ayuda. No es mucho, pero algo ayuda. La siguiente diapositiva es una colada, porque ahora tenemos otro diurético, que es el mannitol, que tiene acciones en el cerebro, sí, pero no tiene mucho con la producción. Te comento que en qué se hiciera el mannitol. Mannitol sí lo usamos bastante, pero no es por decir. Y acá nuevamente está nuestra bomba de sodio y potasio. Imagínense que ustedes son el cerebro y ustedes son las neuronas. No sé si te mencioné que el 70% de la energía de la neurona se emplea en la bomba de sodio y potasio. Cuando tú tienes un traumatismo encefalocraneano, cuando tú tienes un accidente cerebrovascular, por ejemplo, no le llega la sangre, no le llega el oxígeno, no le llegan los nutrientes. Parte de la célula que será de las primeras en empezar a fallar. La bomba sodio y potasio. Ustedes, neurona, tienen su bomba de sodio y potasio que no funciona. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Dónde se está quedando? ¿Afuera? Adentro. Siempre lo que piense. Se queda el sodio adentro. Y si el sodio se queda adentro, ¿de quién es parte el sodio? ¿De quién jala el sodio? Al agua. ¿Qué pasa con la célula? Edema celular. Ese tipo de edema en el cerebro se llama edema citotóxico. ¿Por qué? Porque se produce por una disfunción del mecanismo celular. ¿Okay? Edema celular. Y aumenta la presión y se puede morir. ¿Okay? Lo que hace el mannitol es una sustancia hiperosmolar, ni bastante no. Se le pone a la sangre y cuando la sangre pasa por el cerebro, como tiene mucha osmolaridad, jala el agua. Jala el agua, seca el cerebro y luego a través de los riñones se va con la pipí. Eso es lo que hace el mannitol, ¿no? Se usa bastante en el tratamiento del edema cerebral. No es para todos los tipos de edema, pero sí para los más frecuentes. Y se ha colado por acá, ¿no? La cerveza se pajaría. Composición de líquido cefalorraquídeo, como te dije, varía porque es un fenómeno activo. Si no fuera activo sería lo mismo en las células que en el líquido cefalorraquídeo. Varía un poco, pero varía. ¿Okay? Las granulaciones aracnoideas la pueden ver acá. En práctica también lo vamos a ver o lo hemos visto. Dónde se localiza el líquido, las granulaciones aracnoideas, dónde tenemos plexos coroideos nosotros, cómo se ven en una angiotomografía, esos puntitos que vemos por acá. Vasos linfáticos. El sistema linfático se encarga de hacer circular la línea. Dicho de otra manera, dicho de más sencillo, el sistema linfático lo que va a hacer es limpiar el medio extracelular. Va a ser como el barrendero municipal, se dice. De manera similar a las venas y las arterias, va a tener sus vasos. No serán sanguíneos, sino serán vasos linfáticos. Ocurría que en el cerebro no se encontró un sistema linfático. Sí se encontraba, por ejemplo, a nivel de la salida de los nervios espinales, ya cuando salía del sistema nervioso central. Se encontraba también unos vasos linfáticos en la dura madre, pero no en el cerebro. Se decía, mira, cuando va pasando todo el
Cuando el líquido cefalorraquídeo que está pasando por los nervios espinales, vea, un poco también de los nervios craneales o espinales, un poco también se absorbe por el sistema nervioso central. Pero hace unos años, se descubrió de que en el cerebro había un sistema linfático, no con vasos como el resto del cuerpo, pero sí un sistema linfático. A este sistema se le llamó sistema linfático, acá se equivocó la secretaria, el sistema linfático. Linfático así como esto de acá. ¿Por qué? Porque va a pasar a través de las células de la glía. Y me explico. Acá tú tienes... ¿Qué figurito uso? Ya, acá está el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo está líquido cefalorraquídeo. Dentro de este espacio subaracnoideo, además del líquido cefalorraquídeo, tengo también yo los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, como las arterias, le van a dar oxígeno y nutrientes al tejido, al parénquima. Para darle, no solamente se queda en la superficie, sino que también penetran por el parénquima cerebral. Cuando penetra este vaso sanguíneo, esta arteria, llámalo arteriola, cuando penetra, también lo hace con un poquito de líquido cefalorraquídeo. Y esto es porque entra este vaso sanguíneo y alrededor del vaso sanguíneo que ha penetrado hay un espacio alrededor del vaso y se llama espacio perivascular. Quiere decir lo más bonito, espacio perivascular de Virchow Robin, porque fue quien lo describió. ¿Okay? En este vaso sanguíneo tenemos sangre arterial y sabrán los caballeros que el corazón late y en las arterias tenemos latido. ¿Okay? Entonces, si esta es una arteria, acá yo voy a tener una onda pulsante. ¿De dónde venía el agua del líquido cefalorraquídeo? De las arterias. ¿Tendrá pulsatividad este líquido cefalorraquídeo? ¿Tendrá ondas? También tendrá. Entonces acá miren, entra la sangre, entra el líquido cefalorraquídeo y cada uno de ellos con su pulsatividad, con sus ondas. Este líquido cefalorraquídeo que está acá va a pasar por unos canales nuevamente apoporina, ya no serán las apoporina 1, sino la apoporina 4. ¿Y por qué pasa? Porque esta arteria está latiendo. El líquido cefalorraquídeo también está latiendo. Empieza a pasar por acá. ¿Por dónde? Por el espacio extracelular. ¿De dónde? De la glía y del almidón. Es como si todo acá estuviera lleno de tierra. Y yo agarro una manguera y empiezo a echarle agua. Y está arrastrando toda la tierra. Y lo va a arrastrar nuevamente hacia el otro lado, donde va a encontrar una vena que ha pasado con su espacio perivascular. Ya no será arterial, sino será venoso. Y todo pasa acá. Y a través de la vena se va. Y hemos limpiado nuestro medio extracelular. Ese sistema, esa maravilla, se llama sistema linfático. Linfático. Es como se encarga de la limpieza del ambiente de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Una curiosidad, se sabe, se ha demostrado, está ampliamente demostrado que este sistema linfático, estas apoporinas y otros canales y otros mecanismos por los cuales va a pasar el líquido, funcionan mucho mejor, se activan en su máximo punto durante el sueño REM. Quiere decir que si tú no duermes, tu sistema linfático no va a estar funcionando óptimamente. Y la disfunción de este sistema linfático se ha asociado, no una relación de causalidad, pero sí de asociación, al menos no causalidad hasta el momento, con muchas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, entre otras. Duerme bien para que tu cerebro esté bien, para que tú estés bien. Incluso tú hables también es tanta la pulsatividad que tiene el cerebro. Tú le abres la cabecita a alguien y tú ves el cerebro latiendo. Tú abres la cabeza a alguien porque tenía X enfermedad. Y tú cuando lo abres y después de hacer tus travesuras ahí, ves de que el cerebro recupera su latido, está latiendo, tú dices, este paciente
presión intracraneal, el cráneo es una cavidad cerrada, cerrada y fija. Al menos en el adulto, porque en el niño ya saben que todavía no se han fusionado sus huesecitos. Esta cavidad cerrada y fija va a tener, según Monroe Kelly, que nos ha dado esta hipótesis, esta teoría, o nos ha dado esta didáctica para poder estudiarlo, tiene tres grandes componentes: el parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Nos dice que aproximadamente el 80% del contenido es cerebro. Aproximadamente el 10% del contenido es sangre. Y aproximadamente el otro 10% es líquido cefalorraquídeo. Él nos dice que si aumenta uno, tiene que disminuir el otro. Si empiezo yo a tener un tumor en el cerebro que está creciendo, tengo que empezar a perder o sangre o líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo un hematoma subdural epidural en el cerebro, como el cerebro, el cráneo no puede crecer, tengo que perder el SR o parénquima cerebral. Ante la adaptación que tiene el cerebro a las diferentes circunstancias que puede encontrar, lo primero que se pierde es líquido cefalorraquídeo. Tus ventrículos que eran, digamos, en un edema cerebral, tu ventrículo que tenían su tamañito, luego se vuelven chiquitos, casi ni lo ves. ¿Por qué? Para disminuir el efecto del aumento del parénquima por el edema, hemos disminuido el líquido cefalorraquídeo. Si eso no lo compensa, disminuye la cantidad de sangre. Y a las últimas disminuye la cantidad de tejido cerebral. Todo esto va a producirme una presión dentro de la cavidad craneal, la presión cerebral. Acá también la secretaria se debe haber equivocado porque la presión en el cerebro, en la cavidad craneal, se mide o en milímetros de mercurio o centímetros de agua, que varían un poco. Lo normal o se considera a partir de 20 milímetros de mercurio o 25 o 27 centímetros de agua, a partir de 20 milímetros de mercurio, se considera hipertensión intracraneal. Menos de eso lo consideramos normal. Si tú tuvieras 150 de presión intracraneal, estarías con la muerte, ¿no? A los 30 nomás te mueres, a los 30, 40. ¿Por qué utilizamos este 20? O sea, ¿de dónde salió ese 20? Es por algo que tú también ya habías estudiado. Son las ondas del cerebro, ¿no? Tres ondas, A, B y C. ¿Por qué se produce? ¿Por qué tomamos este 20? Porque es el punto en donde el cerebro pierde su confianza. Cuando estudiábamos Morfo 3, veías de que más o menos en la semana 30, 32 de gestación, las células del fetito, en su neumocito tipo 2, empezaba a producir el surfactante. Este surfactante a nivel de los alvéolos disminuía la tensión superficial, lo que hacía de que estos alvéolos tengan mayor compliance, mayor distensibilidad y tú puedas ventilar adecuadamente. La compliance o distensibilidad es un concepto físico que compara o que pone en conciencia a dos cositas. Por un lado la presión y por otro lado el volumen. Si yo a un cuerpo, digamos, a este salón, ahorita ustedes son pocos, ¿okay? ¿Qué pasa si yo meto un alumno? ¿Qué pasa si meto 10 más? No pasa nada. Imagínense que ahora hay tantos alumnos, todos están apretaditos, uno pegado al otro.
Y a partir de ahí, un poquito de aumento más de sangre, más de volumen, causa un gran y rápido incremento de la presión. Es por eso que decimos que a partir de 20 milímetros de mercurio se considera hipertensión intracraneal, porque es el punto en el cual mi cerebro pierde su capacidad de distensibilidad o compliance, o disminuye de manera bastante considerable. Clínicamente esto se ve muy bonito en el síndrome del Tocantay, en español es habla y muere. Un accidente de tránsito, por ejemplo, se desmayó, ya recuperó la conciencia, justo ya la policía dijo, oye, ¿cómo estás? No, estoy bien, ayudan a sacar los demás heridos. Tú lo ves un poquito de dolor de cabeza, pero bien, está apoyando, está ayudando. De repente, de manera súbita, se pierde la conciencia y ya. ¿Lo que pasa? Probablemente tuvo un hematoma epidural, empezó a crecer en su cabecita, tenía una gran compliance, no le produjo mayor afectación clínica, pero cuando pasó este punto, un par de gotitas más de sangre hizo que incremente mucho su presión y con eso. Imagínate que en esta curva solamente llegamos a 60, ¿no? Ya ese séptimo día está muerto. Por acá decían hasta 150 milímetros de mercurio. Debe ser 6,0 y 15,0. Pero 150 definitivamente sí. ¿Okay? Incremento de la crisis idiopática, por ejemplo, cuando no se puede absorber. ¿Ya llevaron su caso clínico? Cuando lleguen su caso clínico, que van a ver la hidrocefalia normotensiva en el adulto, en el cual no se sabe qué pasa, pero las granulaciones aracnoideas no absorben mucho líquido cefalorraquídeo, y si no absorben, se incrementa el LCR y aumenta la presión, de otras cosas. La manera más fiable, el gold estándar para medir la presión dentro de la presión intracraneal es un tubito que se mete al centro del sistema ventricular. Si tienes mucha puntería, se debería poner justo a nivel del agujero interventricular, que es la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Como es líquido, el líquido va a salir por acá y va a transmitir la presión. Acá vamos a tener una reglita que me tiene en centímetros de agua y en milímetros de mercurio. Si esta reglita llega hasta 15, su presión es 15. Si llega hasta 20, su presión es 20. Para eso esta orejita de acá, que usualmente está pintado de color rojo, se ha tomado que tiene que estar a nivel del conducto auditivo externo. Incluso cuando tú ves ahí la curvita de líquido por esta tubería, ves cómo está fluctuando. No solamente te sirve para medir la presión dentro del cráneo, sino también te sirve, por ejemplo, tienes un sangrado, como en esta fotito, te lo digo porque de eso veo la foto, tienes un sangrado intraventricular y lo que hace eso de acá es sacar, limpiar, porque si la sangre se queda puede obstruir tus granulaciones aracnoideas, entonces hace que la sangre del sistema ventricular salga, ¿no? salga. Cuando lo abrimos este sistema, el líquido está saliendo. Cuando lo cerramos, sirve para medir cuánto es la presión. ¿Recuerdas que te dije que la absorción de líquido cefalorraquídeo era un fenómeno de presiones? Si yo subo esto, no va a salir casi nada. Y si yo lo bajo, va a salir casi todo. También puedo medir algo menos cruento, porque para hacer esto, tengo que cortar el cuero cabelludo, hacer un hueco con un taladro de cráneo, y luego meter un tubo por a través de su cerebro al sistema ventricular y tienes que dañar poco, ¿no? Porque de todas maneras, bueno, usualmente elegimos el lado derecho, porque el lado izquierdo es el que tiene mayor función. Y nos tratamos de ir por la corteza prefrontal, delante de la corteza motora. Usualmente, clínicamente no notas nada, ¿no? Pero tienes que haber estudiado anatomía, porque tú solamente ves un huequito, no ves el cerebro. Y solamente viendo ese huequito y tú apuntas, ¿cómo es? No, mira, dices, en la coronal, o sea, así, tú tienes que tratar de apuntar acá, al canto interno del ojo ipsilateral. Y en el sagital, porque es el 3D, tienes que apuntar al conducto auditivo externo. Tú ahí apuntas, y a los 5 centímetros aproximadamente tienes que sentir como que rompes una galletita de soda y empieza a salir el líquido. Si no le diste, te fuiste para un lado para el
Pero es un tubito especial que en la tomografía tú has intentado 2, 3 veces, no vas a ver, no vas a ver. Pues si te sacas resonancia, sí vas a ver todas las travesuras que has hecho. Pero te cuento que cuando haces eso, ¿por qué? Para medición, ¿por qué lo haces? Si tú estás tratando a un paciente, digamos, está con hipertensión endocraniana, y dices, no es quirúrgico, pero yo quiero ver cómo responde a mi tratamiento médico. ¿Cómo saber de manera fehaciente si está respondiendo bien o mal? Si necesito aumentar o disminuir la dosis, por ejemplo, de mannitol o de otro fármaco, gracias a un monitoreo invasivo de la presión intracraneal, es lo más exacto. ¿Okay? Lo otro es, digamos como en este caso, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo no es para medición, porque veo el líquido cerebral rojo, no sé. Un lapsus en esta foto, de otra foto. Pero miren, en este ejemplo, lo que ha pasado es que ha habido un sangrado en el sistema ventricular y la sangre empieza a obstruir las granulaciones aracnoideas. Y por lo tanto, el líquido no se absorbe. Y por lo tanto, los ventrículos crecen. Y cuando han puesto esto, el ventrículo está mucho más grande. Y como está más grande, es más fácil, mucho más fácil. Poner esto a un cerebro sin hidrocefalia es bien difícil. Poner eso a un cerebro con hidrocefalia es mucho más fácil. Y generalmente se pone sí cuando el cerebro está con hidrocefalia. ¿Okay? Otra manera de poder medir la presión intracraneal, ya que el espacio subaracnoideo conecta el encéfalo con la médula espinal y los líquidos transmiten la presión, es a través de una punción lumbar que se hace entre las espinas ilíacas posteriores superiores en una línea que se llama la línea de Tuffier y que cae aproximadamente a nivel de L4. La médula termina entre L1 y L2, así que cuando tú le pones en L4 no vas a poder producir daño en la médula espinal. Los internos, esto es uno de los procedimientos que más hacen. No tengas miedo, porque incluso, imagínate, profe, yo digo puntería, ¿qué pasaría si yo le doy con mi agujita justo a una raíz de la cola de caballo? No tengas miedo, porque si su compañera, por ejemplo, es una raíz y yo soy la agujita, si yo vengo agujita acá, llego acá, no le voy a atravesar, sino lo que hace es, se va hacia el costado. Se va hacia el costado. Que le hagas daño, que le produzcas parar, no lo vas a hacer. Le podrás producir dolor, le podrás, si no te lavas las manos, infección, si lo pinchas muchas veces una fístula, pero un daño de la raíz nerviosa. Incluso si tú ves que le pones y a veces mueve la rodilla, le diste justo, pero se va hacia un costado. O sea, no es que le vas a producir. No te preocupes. No te preocupes. ¿Okay? Ojo, eso sí, dale siempre entre L3, L4, L2, L3, pero no subas más porque si le das a la médula espinal ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia la cosa. Se obtiene usualmente, bueno, dependiendo de qué es lo que quieras estudiar, puedes obtener más o menos tubitos. Acá también hay una falla de concepto, ¿no? Porque dice, medición de la PIC por función lumbar, ok, pero si mido la PIC no tomo muestra. Esta es una punción lumbar diagnóstica cuando quiero tomar muestra. La punción lumbar puede ser para medir la presión intracraneal, es decir, el sistema nervioso central, porque todo es una conexión y los líquidos transmiten presión, o puede ser para tomar muestras y demostrar, oye, es una meningitis, que será bacteriana, será viral, será tuberculosa o habrá otra cosa. En su caso clínico de la semana pasada, tomé una muestra para ver si hay bandas oligoclonales de IgG y demostrar que tiene o no tiene esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Puede ser también que es el caso de esta semana. El paciente tenía hidrocefalia normotensiva, pero yo tenía dudas. ¿Cómo me voy a asegurar? Si su problema es porque tiene hidrocefalia, si le quito el líquido cefalorraquídeo, va a mejorar sus síntomas. Entonces, en su caso se quita de 30 a 50 mililitros, evacúa, y le vuelvo a hacer el examen clínico al paciente para ver si mejora o no. La aplicación de la punción lumbar es bastante variopinta. Cuando hay mucha presión, se produce edema. Hay una parte del sistema nervioso que nosotros podemos ver directamente, sin necesidad de cortar, que es el nervio óptico, y se puede ver a través de un fondo de ojo un papiledema. Aquí mira, la hidrocefalia, cosa curiosa también.
sí. Depende qué es lo que quieres ver. Si tú quieres ver hidrocefalia, ¿para qué le metes contraste? Es que es una resonancia contrastada en el cual nosotros vemos acá el gran aumento, dilatación ventricular. Acá es fácil. No piensen eso, mejor en la contrastada, mejor en la resonancia, la tomografía. Cada examen y cada variación del examen tiene su indicación. El contraste es cuando quiero ver problema vascular, cuando quiero ver infección, cuando quiero ver tumor. Si yo quiero ver hidrocefalia, no me hace falta contraste. Si yo quiero ver ACV, no me hace falta contraste. Si yo quiero ver hemorragia, no me hace falta contraste. Hidrocefalia tampoco. Y acá pero sí vemos una gran dilatación ventricular. La hemorragia subaracnoidea, los vasos sanguíneos están dentro del sistema del espacio subaracnoideo. Si se rompe un aneurisma, la sangre va al espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo tengo líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo con sangre obstruye las granulaciones aracnoideas, ¿no? Y se produce hidrocefalia. Pero acá no vemos mucha hidrocefalia, acá está empezando, pero acá sí ya vemos una gran dilatación.